Que es normalmente lo que nos ponen, ¿no? Nos ponen, no podemos hacer las cosas porque nos dicen que no, que al contrario, la idea es decir, ¿qué es lo que estoy protegiendo? ¿Cuál es? Y diferenciar entre el criterio organizador, que pueden ser varios y que evidentemente para eso es la utilidad, o sea, no estoy tampoco cuestionando que no debiera hacerse así. De hecho, básicamente, en los archivos vas a tener varios criterios de búsqueda para que te sirvan más, ¿no? Para que lleguemos a la información y la información se convierta en conocimiento. Pero aquí está, como siempre, la balanza o la frontera entre qué es lo más útil a la mayor información a la que podemos llegar para que esa herramienta sea la mejor posible y lo que la normatividad nos deja hacer, ¿no? Entonces, ya concluyendo, por lo menos en esta primera parte, o para dejar que el doctor nos siga diciendo, reiterarles esta parte, ¿no? Decir, bueno, por un lado, si mis archivos van a contener datos personales, hay que diferenciar si uno de los criterios de organización es esa búsqueda de información personal. Y si es así, tenemos una gran aplicación o es muy importante atender a la normatividad de datos personales, porque es uno de los criterios. Si, por el contrario, dentro de los archivos existen documentos que tienen datos personales, pero no se llega a ellos de una manera tan rápida o tan expedita, en caso de que ese documento fuera hecho público, podría haber un cuestionamiento o habría un cuestionamiento importante de datos personales, pero no es lo mismo que si la base de datos, así hablando en corto, el Thesaurus, ¿no? Que si el Thesaurus está hecho con un criterio de búsqueda de dato personal. Si ustedes, mi padre siempre decía que a quien le dijera que un Thesaurus era un diccionario ya estaba reprobado, ¿no? El Thesaurus es una herramienta de control terminológico. Entonces, si tu Thesaurus, si tu criterio de búsqueda es un dato personal, entonces sí, perdón, pero les venimos con todo lo que hay en datos personales, ¿no? Hay una gran normatividad para el sector privado y la del sector público está a punto de reformarse y esperemos que pase en este año, ¿no? Porque evidentemente tu criterio de búsqueda es dato personal. Entonces ahí los archivos como garantes del dato personal cumplen toda su función. Si tu archivo no está basado en un criterio de búsqueda de dato personal, hay menos problema, pero en el caso de que el documento que te están pidiendo diera acceso a una información que está considerada como confidencial según la normatividad pública para el sector público o como dato personal en general, pues entonces tendríamos que ver las posibilidades o las garantías que habría que cumplir en caso de que se diera acceso a esa información, ¿sí? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, ahorita con las preguntas y respuestas creo que has dejado muchas dudas. Entonces, eso es importante. Pues tengo el placer de presentar a Alfredo Alejandro Reyes Kraft. Él es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Cuenta con un posgrado en Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE, y curso de especialidad en Contratos y Daños por la Universidad de Salamanca. Fue profesor titular de la Cátedra de Derecho Informático, Informática Jurídica, en el posgrado en Derecho de la UNAM. Profesor de la Universidad Panamericana, posgrado en Derecho, de la Maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación en Infotec y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, Universidad Virtual. Maestro de la Cátedra de Comercio Electrónico en el doctorado en Derecho Privado de la Universidad de Salamanca. Primer mexicano en obtener la certificación CDPP, por sus siglas en inglés, Certified Data Privacy Professional, de parte de Data Privacy Institute, en el Forum Spain. Ha sido autor y coautor de diversos libros enfocados a la protección de datos personales y su correspondiente legislación. Es socio director fundador de Lex Informática Abogados y presidente de la Asociación Mexicana de Internet. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya pasó el tema del ridículum y eso ya cuesta un poquito de trabajo de inicio. Quiero agradecer de verdad al INAI la invitación por permitirme estar con ustedes y platicar un poquito algunos temas interesantes. Siempre es un honor estar en la misma mesa que Isabel y que Ismael, de verdad, es un gusto. Me toca hablar y pues venir al INAI.
y hablar de datos personales o de transparencia, o pretender dar una plática sobre datos personales o transparencia, sería como intentar enseñarle a hacer cajeta a los de Celaya. Y pues la verdad es que, por el contrario, a mí lo que me gustaría es poder aportar de alguna manera algunos temas relacionados con archivos, documentos y gestión. Partiendo de todo eso, yo creo que es muy importante conocer tres grandes elementos. ¿Qué es un dato? ¿Qué es un documento? ¿Y qué es un documento electrónico? Yo creo que teniendo claro qué es un dato, qué es un documento, a ver si desde aquí lo podemos mover. No. A ver si me ayudan a darle clic y yo les voy diciendo. Mira, tiene muchos clics esta presentación, pero bueno, vamos a… yo creo que de vez en cuando… ya está, bien. Eso era. Ven, son cuestiones interesantes y de fondo. ¿Qué es un dato? ¿Qué es un documento? ¿Y qué es un documento electrónico? Y partiendo de ello, vamos a tomar algunos conceptos. De estos conceptos trataremos de aterrizar algunas cuestiones muy prácticas. La primera, todos sabemos que el dato es un hecho, circunstancia o detalle que conocemos y que por sí mismo no tiene un valor, excepto cuando adquiere el carácter de información. Ya Isabel hablaba del concepto de información que nos permite afrontar la realidad, resolver problemas o sacar ciertas conclusiones de inicio. Cuando ese elemento del conocimiento es susceptible de representación mediante signos o símbolos convencionales y en consecuencia es susceptible de ser conservado, tratado, comunicado, se pueden generar documentos. Por tanto, un documento es la representación que da testimonio de datos, hechos o actos conocidos por el ser humano. Esto parece una verdad de perogrullo, pero van a ver. ¿Qué sería entonces, siguiendo esta referencia a un documento electrónico? Pues si el documento vulgar y silvestre es la representación que da testimonio de hechos o actos o datos conocidos por el ser humano, un documento electrónico, independientemente de la información en él asentada y del carácter informativo que tenga, es aquel documento que siempre se encuentra asentado en algún tipo de soporte o dispositivo electrónico, primero. Y su contenido está registrado mediante algún tipo de código, dígitos binarios o bytes, que puede ser leído y o reproducido mediante el auxilio de sistemas. ¿Vamos bien? Vamos un poquito más. Gustavo de la Colina trabajaba en Secretaría de Economía, un actuario prestigiado. Él estaba en la parte dentro de Secretaría de Economía viendo el tema de prestadores de servicios de certificación. Gustavo es actuario y tiene una referencia interesante que me gustaría compartir con ustedes. El documento electrónico es un conjunto de impulsos eléctricos que recaen en un soporte electrónico y que, sometidos a un adecuado proceso, permiten su traducción al lenguaje natural mediante una pantalla o una impresión en papel. Luego, lo que leemos en la pantalla o en el papel no necesariamente es un documento electrónico, sino la representación procesada o secundaria del mismo, ya que el original, como conjunto de impulsos eléctricos, no puede ser aprendido de manera directa por nuestros sentidos. Entonces, hablar de documento electrónico o hablar de la representación de un documento electrónico. Por ejemplo, dentro del ámbito procesal, ¿qué es prueba en juicio? El mensaje de datos o la representación del mensaje de datos en un dispositivo electrónico o en un disco. Y eso da mucho de qué hablar. Documentos.
documentos electrónicos, información y dato. Respecto de la documentación, de la información del documento electrónico, llegan a la vista tres grandes conceptos que yo creo debemos de tener en consideración. El primero es el concepto de criptografía, criptos oculto, grafos escritura, que es más viejo que las galletas de animalitos, ¿no? Ya dicen que de verdad es más que antiguo. Es más, hay quienes dicen que estos mensajes pictóricos que estaban en las cuevas, ¿cómo se llamaban esas? Las pinturas rupestres, bueno, pues son códigos criptográficos también, ¿no? El lenguaje de las señas, ahora que está de moda la película esta de los alemanes, pero bueno, a final de cuentas el código Enigma me refiero. Hablar de criptografía es un medio para no hacer evidente un determinado texto o información, sino precisamente al destinatario. Por otro lado, también es importante hablar del concepto de firma. ¿Qué es firma? Es aquella manera que yo tengo para poder identificarme, obligarme respecto del contenido, es decir, de alguna forma manifestar mi compromiso o manifestar mi aceptación a un compromiso que está contenido en el documento en el que lo voy a estampar. Y tecnología. El medio tecnológico es particularmente importante porque nos ayuda a definir estándares que pueden ser aplicables dentro del contexto internacional. Si estos tres grandes conceptos los incorporamos y de alguna forma los vinculamos entre sí, podemos llegar a cuatro grandes principios. El principio de equivalencia funcional, que es un principio verdaderamente importante dentro del ámbito documental y sobre todo relacionado a firma, en donde para su función es equivalente el documento en papel y el documento electrónico. Hablamos de equivalencia funcional porque solo en su función son equivalentes, aun y cuando son completamente distintos. Una firma autógrafa es completamente distinta a una firma electrónica, pero funcionalmente son equivalentes. Equivalencia funcional. Por otro lado, compatibilidad internacional. Es importante cuidar la compatibilidad internacional, basarnos en estándares. Fíjense cómo hay una referencia específica entre la criptografía y la tecnología. La neutralidad tecnológica, sobre todo en aspectos relacionados con firma, también toma una particular punto de referencia, ¿no? Es decir, nadie puede obligarme por disposición de ley o por orden de autoridad a utilizar una tecnología en específico. Si a mí me obligan a hacerlo, iría en contra de este principio. Y por último, el principio de autonomía de la voluntad de las partes, que fundamenta el modelo de firma electrónica simple, el acuerdo entre las partes, el intercambio de claves y contraseñas. Bueno, pues con estos elementos, dentro del ámbito mercantil se hace referencia a tres grandes conceptos muy similares a los que refería Isabel, solamente que aquí hay una diferencia muy puntual. El primer concepto es la garantía de integridad. Es decir, el documento no puede ser modificado a partir del momento en que se genera por primera vez en su forma definitiva. Esta garantía de integridad tiene algunas vertientes en el ámbito mercantil, que es la de fiabilidad y pues de alguna manera garantía de no modificación, conservación. Por otro lado, el concepto de atribución. ¿A quién le voy a atribuir ese documento? Bueno, pues, y aquí entramos al maravilloso terreno de la firma electrónica. Me siento como a Pepito cuando le están platicando. Y entonces dicen, no, pues háblame de las lombrices, ¿no? Pues las lombrices tienen una trompa muy grande como los elefantes, porque era el tema que había estudiado. Entonces, para ir retomar el tema de los elefantes. Bueno, no hablaremos de elefantes.
Simple y la firma electrónica fiable o avanzada. Son los dos tipos de firma. Aquí hay una cosa y es un punto en particular que quisiera comentar. Hoy por hoy en el SAT se está haciendo un esfuerzo muy grande para incorporar un modelo documental, un modelo muy interesante, que es utilizar terceros, como serían los famosos PACs, proveedores autorizados, y que estos proveedores puedan recibir documentos, validarlos y después enviarlos a la propia autoridad. Hay por ahí algunas asociaciones están promoviendo hoy por hoy algo similar, pero respecto de comunicaciones precisamente del ciudadano a la autoridad y de la autoridad al ciudadano, utilizando un modelo similar XML con una previa validación frente a un tercero. Eso puede ser un esquema interesante porque fomentaríamos el uso de la firma y pudiéramos también pues manejar algún esquema de migración a lo electrónico muy rápido. Y por último, el tema de accesibilidad. Aquí se refiere más que otra cosa al contenido del mensaje de datos, no necesariamente el continente. Y este debe de estar disponible al usuario, entendido el usuario en un sentido genérico, es decir, emisor, receptor, juez, auditor, autoridad, cualquiera, ¿no? Para una consulta posterior, siempre y cuando se reúnan esas dos características previas, la de integridad y la de atribución. La regulación en México o respecto de todos estos temas es una regulación un tanto dispersa. Hay muchas disposiciones, ni crean que les voy a leer toda esta lista de leyes porque se me van a dormir aquí. Aquí la idea es, hay una regulación dispersa que puede incluso en algunos puntos resultar contradictoria, y eso puede ocasionar algún tipo de problemas ya en la práctica. Por ejemplo, miren, el artículo 49 de nuestro Código de Comercio es la única disposición en todo el ordenamiento jurídico mexicano relativa en particular a la conservación de mensajes de datos. De ese artículo en lo particular se derivó una norma oficial mexicana que muy próximamente se va a la revisión quinquenal, se va a publicar para consulta pública. Aplica, como ustedes saben, al sector privado, atendiendo lo dispuesto por el Código de Comercio, y al sector público, atendiendo lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada. Fíjense cómo incluso hasta en terminología el Código Fiscal de la Federación se refiere a la FIEL y nuestra propia Ley de Firma Electrónica o nuestro Código de Comercio se refiere a la FEA. En este sentido no tengo mucho problema porque normalmente las FEAs son fieles y así que en ese contexto puede funcionar. ¿Verdad que sí? Bueno, casi todas. Se va a presentar esta disposición. Respecto de la Ley Federal de Firma Electrónica Avanzada, su reglamento y las disposiciones generales, les comentaba que hay algunos problemas de homologación conceptual, problemas serios, hay una confusión de principios con características de la propia norma, se establecen muchas excepciones, hay muchas normativas, se establece una excepción al ámbito fiscal, otra al mercantil, otra al financiero, y lo que pretendió ser de origen una serie de disposiciones paraguas que regularan, por así decirlo, de manera genérica el modelo de firma, pues se ha convertido o derivado de todas estas excepciones se ha especializado nada más dentro del contexto administrativo. Hay dentro del texto de la propia ley esquemas complejos de conservación, habla en cierta parte de la norma de digitalización, pero muy compleja, que no permite la destrucción del original. Y pues mira, las disposiciones
no son aplicables ni al Poder Judicial, ni al Poder Legislativo, ni a los organismos constitucionales autónomos, ni a las entidades federativas, ni a sus municipios. Imagínense nada más. O sea, la verdad es de que como que hay por ahí un atisbo de confusión o de duda. En el Poder Legislativo hay ciertas disposiciones que hacen referencia a documentos electrónicos y firma electrónica, la Ley Orgánica del Congreso, el reglamento de las cámaras, el reglamento del Gobierno Interior, hace referencia a documento electrónico, incluso a firma. En el Poder Judicial, FIREL, la Ley de Amparo, todos los acuerdos, pues han estado trabajando y han estado funcionando, pues, bastante bien. Hacen falta esquemas de homologación, a mi juicio. Organismos constitucionales autónomos, bueno, pues Banco de México con su IES. Además, hay que considerar que es la autoridad registradora central del SAT. Entonces, la verdad es que aun y cuando el SAT mucho caso no le hace, pues la verdad es de que opera medianamente bien. El INE, la Comisión de los Derechos Humanos, la COFESE, el IFT, también hay disposiciones al respecto. En entidades federativas, lo mismo está sucediendo. Hay muchas disposiciones legales que se contraponen entre sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Al no existir un marco normativo homologado, lo que ha pasado es de que diversas normativas estatales y municipales han generado esquemas propios de uso de mensajes de datos, de uso de información, de documento electrónico y de firma electrónica. Esto ha creado en cierto sentido un descontrol. No ha habido la posibilidad de integrarnos. Por ejemplo, en el ámbito de firma, el problema que se ha presentado básicamente es que si yo quisiera tener presencia en todas las entidades federativas, pues yo tendría que tener N número de certificados digitales, porque en cada una se está generando un certificado digital propio. Entonces, imagínense, teniendo un esfuerzo sin precedente que ha hecho la Secretaría de Hacienda y el SAT precisamente de certificación a los ciudadanos, el hecho de que no exista reciprocidad o no exista reconocimiento obliga a que los propios ciudadanos tengan pues más esquemas de certificación y tengan que estar cargando como San Pedro, pues que lleva las llaves del reino, pues muchas llaves, ¿no? Muchas llaves, y eso pues ocasiona problemas considerando que las llaves tienen una cierta temporalidad. Y entonces yo tengo que estar administrando vigencia de esas llaves por N número de llaves. Casi todos los códigos civiles y procesales civiles de las entidades federativas, bueno, no todos, hacen referencia al consentimiento y hacen referencia al valor probatorio del documento electrónico. Entonces, ¿a qué quiero llegar de fondo? El problema es que la regulación del Estado mexicano hoy por hoy en esta materia está viciada por ser amplia, dispersa, confusa y sectorial. Sería una bonita forma de terminar esta plática. Ahí lo dejo y tan tranquilo. Pero, pues no, yo creo que debemos de ser propositivos y presentar algo. Vamos a ver qué podemos hacer para que esta problemática que hoy por hoy conocemos, pues no se siga presentando, o qué es aquello que podemos hacer para limitar. La problemática que se presenta es poco conocimiento de los aspectos legales de las tecnologías de la información y comunicaciones, la cultura del papel, el papelito habla, el rechazo al uso, a veces incluso en el propio gobierno, problemas de homologación básicos, múltiples conceptos, muchos principios, aun y cuando la base teórica y práctica e incluso técnica es la misma, problemas complejos, técnicos, operativos, de coordinación, sobre todo de interrelación y yo creo que lo más importante, de confianza, ¿no? Muchas excepciones a la regulación, esquemas complejos, esquemas de digitalización con problema, falta de homologación, es decir, uso incompatible entre diversas autoridades, etcétera. Vamos más para allá. ¿Qué estamos proponiendo? Proponemos una iniciativa
que parta del titular del Poder Ejecutivo con un proyecto de decreto que reforme y adicione diversas disposiciones de la Constitución en materia de firma electrónica. ¿Para qué? Fíjense nada más. Si se faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general que desarrolle los principios, y ustedes conocen bien de leyes generales, eso me consta, que desarrolle los principios y bases en materia de firma electrónica de los poderes, autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno, podríamos tener un modelo organizativo que nos permita tener un mayor control sobre el esquema de firma y por ende por los documentos que con esa firma se vayan a firmar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea? La reforma constitucional, una ley general que establezca criterios mínimos y ahora sí, adecuar precisamente a esos criterios la ley federal de firma, las leyes estatales de firma electrónica, la legislación del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los organismos constitucionales autónomos. ¿Qué haríamos con esta ley federal de firma? Bueno, pues lo que haríamos es armarla y hacerla incluyente, eliminar las excepciones e integrar de veras una norma que tenga un paraguas muy completo, ¿no? ¿Cuáles serían los beneficios que pudiéramos tener en este modelo? Un avance sin precedentes como parte de la Estrategia Digital Nacional, un paso firme hacia la sociedad de la información y del conocimiento, certeza jurídica en la economía digital, sería una herramienta que complementa de manera sustancial las últimas reformas en México, telecomunicaciones, transparencia y combate a la corrupción. Será fundamental para las leyes generales que están por venir, la de protección de datos en posesión y la de archivos, seguridad jurídica en todo el Estado en el uso de medios electrónicos, cambio de paradigma en los poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos, entidades federativas y municipios, que les permita un modelo de interrelación, facilidad para atraer inversión, una medida acorde con la revolución tecnológica, aparte de que es una medida a favor de la preservación y conservación del medio ambiente. Entonces, yo creo que un foro como este es importante para traer este tema a la palestra y pues no olvidarlo, ¿no? A final de cuentas, creo que esto nos puede ayudar muchísimo. Y estoy tratando de picarle la siguiente, pero con esto termino la participación. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Muchísimas gracias. Isabel, ¿quisieras hacer algún comentario adicional mientras tenemos todavía un poco de tiempo? No especialmente, que creo que sin haberlo nos preparado se ha complementado muy bien, ¿no? Porque la tecnología usada en la gestión de los archivos y sobre todo la parte de la herramienta de firma electrónica para poder identificar ese flujo lógico de información del documento, sea cual sea, pues me parece que era el contrapeso y ni nos sabíamos, ¿verdad? La verdad es que sí, como dicen en España, la confianza da asco y nos vemos tanto que ni siquiera nos hemos dicho qué vas a decir, ¿no? Y han sido dos posturas muy complementarias, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo esto llevarlo a la práctica? Básicamente, eso es que estoy a sus órdenes. Perfecto. Pues procedemos a las preguntas de nuestro auditorio. El señor Jorge Manuel, Isabel Davara, ¿cuál es su opinión acerca de los datos personales que se integran en expedientes de personas físicas como personas jurídico-colectivas en determinadas operaciones que se contemplan a la llamada ley antilavado o ley de identificación de operaciones de procedencia ilícita y la unidad de inteligencia financiera? No sé si darle las gracias por esta pregunta, porque está bien difícil, pero gracias. Mire, lo que pasa es que aquí está usted planteando un tema que es crucial en cuanto a excepción a casi cualquier normatividad, que es la parte de seguridad nacional, seguridad pública, como lo queramos. Además, el concepto de seguridad nacional en México tiene hasta 3 definiciones o 4, ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo. Además, si le sumamos que internacionalmente estamos ahora en un momento muy complicado que puede llegar a pensar o hacer pensar a la gente que las garantías individuales deben ceder
en función de una supuesta mayor protección, cosa que sería un peligro importante. Es decir, si decimos, bueno, el Estado se puede meter hasta donde quiera porque nos tiene que proteger, es algo muy peligroso, ¿no? Y pondría en juego todo lo que hemos ganado como en Occidente y sobre todo en los ordenamientos jurídicos de corte continental en cuanto a la defensa de las garantías individuales y las libertades autónomas. Pero estamos en un momento en el que, ¿no?, además hasta uno diría, bueno, pues no sé que me vaya a pasar algo que se pueda saber todo sobre mí, lo cual es muy peligroso. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque Jorge Manuel, que amablemente me hace la pregunta, pues lleva esto un poquito hacia eso. Lo hace sobre lavado de dinero, pero bueno, el lavado de dinero se suele unir con operaciones, ¿no?, de crimen organizado, ¿no? Entonces, claro, ahí la excepción de seguridad pública, seguridad nacional, vamos a tener que definirla y es muy peligroso, porque además estamos tentados, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy paralelo en cuanto a los dos grandes artículos del que el doctor y yo vamos a estar hablando el sábado, porque nos la pasamos así, parece que hacemos tour, ¿no? Vamos a estar el sábado hablando de los artículos 179 y 180 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. ¿De qué hablan? De geolocalización. Hablan de que los operadores de telecomunicaciones tienen que darle a autoridades, pero no está definido qué autoridades, la posición, la geolocalización del celular en el momento en que se lo piden. Es más, ni siquiera se lo piden, lo agarran, ¿no? Y uno dice, bueno, pues, ¿no? Podemos caer en demagogia muy fácilmente, en decir, sí, con el nivel de crimen organizado y el nivel de crimen que hay en México, pues sí, que entren a ver dónde está mi celular en cualquier momento sin ninguna garantía y que lo haga cualquier autoridad, porque el gran problema de esos dos artículos es que no está definido cuál es la autoridad, ¿no? Entonces, pues parece ser que el SAT va a poder entrar a ver dónde está tu teléfono, ¿no? Esto que les estoy diciendo tiene que ver con lo que plantea el señor Jorge Manuel, ¿no? Es muy difícil la pregunta. ¿Por qué? Porque, claro, lo que está diciendo es, hay gente que forma parte de una corporación, pero son gente, ¿no? Yo siempre les digo, ¿qué pasa con los servidores públicos, con los funcionarios? Hijo, siguen siendo personas, siguen teniendo derechos, aunque sean servidores públicos, ¿no? Yo les estoy haciendo esta comparación por esto. Es evidente que su protección de datos personales, su derecho a la protección de datos personales, cede un poquito más de los que no somos servidores públicos. Es decir, nadie tiene derecho a saber lo que gano porque no soy un servidor público, pero del servidor público tenemos derecho a saber lo que gana porque es servidor público. Pero eso no quiere decir que se quede sin ninguna protección en cuanto a la protección de datos personales. En la pregunta que nos está haciendo Jorge Manuel dice, bueno, con la ley de antilavado que aparecen corporaciones, ¿no? Gente, y dentro de esas corporaciones las empresas son empresas, hay nombres de gente. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay protección de datos personales? Miren, hay dos cosas. Primero, la parte de seguridad pública va a pesar muchísimo. O sea, va a ser muy difícil que en algo de antilavado, blanqueo de capitales, podamos defender una protección de datos personales. Y el problema en esto es que a lo mejor se podría defender, probablemente se podría defender, pero siempre va a pasar a posteriori, una vez que se ha hecho el daño, una vez que ya estás ahí en Internet. Entonces, aquí hay que ver dos cosas. Uno, que cuando uno forma parte de una empresa, su nombre unido a ese cargo tiene menor protección. ¿Por qué? Porque se te relaciona en relación, valga la redundancia, con esa empresa. Es un poco así como los cargos con sus cargas. El problema aquí es que ese cargo con su carga se le está asociando se le está suponiendo una acción ilícita, ¿no? Una acción ilegal. La pregunta, bueno, no le voy a decir que no tiene respuesta, o por lo menos yo no soy tan lista como para dársela así. Hay que ir viendo caso por caso qué es lo que opino. Lo que opino es que el derecho a protección de datos personales es un derecho, el otro día decían, digan derecho humano y no derecho fundamental, porque parece que hay de varias categorías. No sé si hay de varias categorías, y también siempre les digo, yo no soy objetiva porque solo me dedico a esto, entonces estoy como muy sesgada, pero se ha convertido en uno de los derechos humanos más importantes. ¿Por qué? Porque cuantitativamente todo el rato se le está pegando a ese derecho humano. O sea, piensen ustedes en Francia ahora, apellidarse como cualquiera de los que ha cometido ese atentado tan terrible. Eso te va a perseguir toda tu vida.
Y no solo es que te vaya a perseguir toda tu vida, es que ahora están persiguiendo con base en datos. Ese es el problema, que cuando hablamos en protección de datos uno piensa en etéreo. Y los datos, como estábamos diciendo el doctor y yo, los datos no importan, lo que importa es el titular, la persona física a la que se le asocia ese dato personal. Entonces, al final del día, hoy, con las tecnologías de información y las comunicaciones, te conviertes en tu dato. Y sigues así, ¿no? O sea, ustedes que tienen que ver tanto con lo de la memoria, el problema de hoy en día es que tienen ustedes grandes buscadores que se han convertido en grandes archivos y en grandes archivos históricos perennes. Nunca te persigue eso. O sea, tú hiciste una tontería hace 20 años y como siempre decimos los que hacemos esto, qué bueno que hace 20 años no estaba el Facebook, no estaba el Twitter, no estaba todo eso, porque ninguno nos hubiéramos salvado de alguna tontería que nos persiguiera siempre, ¿no? Al final es eso, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de un motor de búsqueda? ¿Un motor de búsqueda qué es? Una gran herramienta de archivo que antes no existía. Antes podíamos vivir sin él, ahora yo personalmente la uso 10 o 15 veces al día, ¿no? Entonces, es muy difícil la pregunta que me ha puesto, tendría que sopesarse, tendría que, en principio, la gran excepción de la seguridad nacional y la gran excepción de la pertenencia a ese grupo, pesaría un poquito, pero siempre se debería hacer el contrapeso de esa prueba de ponderación entre de interés público y la prueba del daño y lo que salga. Si hace más daño que se libere esa información de lo que el público necesita conocer, el público en cuanto a ciudadanos con derecho a esa información, entonces no se libera. ¿Cuál es el ejemplo? En vez de pensar, por ejemplo, en este tema tan difícil que le agradezco a Jorge Manuel, por ejemplo, acuérdense cuando se pedía el expediente del expresidente Fox. Pues no, señores, el expediente clínico, no. Yo puedo tener derecho como ciudadano a saber si el presidente de la República está capacitado, digo médicamente, lo demás cada uno dije, ¿no? Pero está capacitado médicamente para ser presidente de la República. Eso puedo saberlo, tengo derecho. Pero tengo derecho a saber si tiene algún tipo de, no sé, algo incluso que afecte a herederos, ¿no? a terceros, a descendientes. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que saber qué tipo sanguíneo es el presidente de la República? Solo el tipo sanguíneo, no tengo por qué saber. Igual que con los servidores públicos, ¿tengo derecho a saber cuánto se le paga cuando se llega a un nivel? Sí. ¿Tengo derecho a saber si ese señor está titulado para acceder a ese puesto? Sí. ¿Tengo derecho a conocer su declaración patrimonial? No. ¿Por qué? Porque ahí hay datos que no me interesan, que no me dan nada y que estoy invadiendo la privacidad. Entonces, lo mismo en este caso, ¿no? Muchas gracias. A ambos panelistas, ¿cuál es la opinión respecto a la creación de la ley de datos personales de los sujetos obligados y cuáles serían sus lineamientos o diferencias de la ley respecto a los de los particulares? Javier Orizaga, Consultores Guardit. Si quieres, como tú quieras, si quieres tú empiezas y yo sigo. Primero las damas. Gracias. Les digo que ya tenemos aquí como un dúo cómico entre el doctor y yo. Está bien. Javier, bueno, la gran diferencia primero es que la ley en posesión de particulares está ya mucho más reglamentada, ¿no? Tiene reglamento, lineamientos, recomendaciones, alineamientos para aviso de privacidad, guía, tiene un montón de desarrollo. La ley para sujetos obligados va a ser un marco que está empezando, tiene cuestiones más generales para aplicar a nivel federal y para que luego se desarrollen a nivel local, pero además, en mi opinión, tiene algunas divergencias muy puntuales que hacen que sean menos exigentes que para la de particulares, como por ejemplo, no exige que se dé noticia de una vulneración, ¿no? En materia de medidas de seguridad, que eso, por ejemplo, para los particulares, sí, para nosotros es muy complicado, ¿no? Cómo manejar eso, y para la Administración Pública Federal eso no aparece. Pero también hay que recordar, esto es una ley de carácter paraguas, va a necesitar mucho desarrollo como ha necesitado la ley general para la ley federal para particulares, y la otra es que, ¿cuál es la otra que les iba a decir? Le iba a decir otra, se me olvidó. Les voy a decir otra, pero… pues que lo que sí es que es mucho mejor que lo que tenemos ahora, porque ahora para protección de datos en posesión de sujetos obligados, o sea, dependencias públicas, tenemos el capítulo 4 de la Ley de Transparencia,
que hace un intento. Después es verdad que, que los lineamientos aplicables a la protección de datos en dependencias hacen un arreglo bastante honroso de lo anterior, pero no es una ley, y sí hay recomendaciones, por ejemplo, en materias de seguridad, pero no es ni de lejos lo que tenemos como obligación para el sector privado, sí, y evidentemente sin hablar de las sanciones. Claro, ustedes pueden decir, bueno, pues es que yo prefiero que pague 3 millones de dólares mi empresa antes de yo tener una sanción administrativa, ¿no? Una disciplinaria. Sí, pero es que en la ley para sujetos para particulares hay hasta 10 años de cárcel. Entonces, hay unas poquitas divergencias, pero por lo menos es un muy buen acercamiento, sobre todo teniendo en cuenta que va a necesitar mucho desarrollo posterior, y lo que sí es que urge que ya esté publicada, porque si no, la gran diferencia que tenemos de protección entre lo que tiene que proteger la Administración Pública Federal y lo que tiene que proteger una empresa es abismal, ¿no? Y más teniendo en cuenta el gran tratamiento de datos que hay, ¿no? Claro. No, completamente de acuerdo con Isabel. Y hay una cuestión importante. Preguntabas también el por qué. ¿Por qué esa diferencia? Y ya lo ha comentado también Isabel de inicio. Lo que está buscando es equidad. Hoy por hoy, pues el nivel de exigencia de la Ley Federal de Protección de Datos Personas en posesión de particulares era y en entidades de gobierno pues era esta otra. Entonces la verdad es de que lo único que busca es equilibrar un poquito más la balanza. Todavía le falta, pero ahí vamos. Para Isabel, ¿qué tiempo se tiene que resguardar la documentación que contiene datos personales? Ejemplo, el expediente único de personal. Y otra persona también, Gabriela Villaseñor de Segov, dice, ¿cuál es el tiempo idóneo para conservar los datos personales de las instituciones antes de enviarlos al archivo de concentración o baja? Van muy de la mano, ¿no? Sí, tampoco le doy las gracias a ninguno de los dos porque son dificilísimas. Se nota que tiene usted aquí gente muy lista, porque son las preguntas del millón. Mire, la ley dice, los datos se tendrán que conservar durante el tiempo que persistan las acciones derivadas. En cualquier caso, ¿qué es eso? Mire, yo siempre les digo, estudié con jesuitas y siempre me decían, usted conteste depende, que es muy jesuítico y siempre queda bien. Pues eso, depende. Pero es que es así, hay que ir caso por caso, por eso la complicación de esto. ¿Por qué? Porque dependiendo del sector en el que estén, la normativa que le dé, ahí eso es lo que ustedes van a tener que definir, políticas de bloqueo y de conservación. Primero van a tener que definir una política de cancelación, es decir, cuando los datos ya no dejan de ser útiles, cuando no están actualizados, cuando tal, pero ahí yo no los puedo borrar. Imagínense ustedes que una empresa borra el expediente de trabajo y un año después viene el señor y me dice que no pagué el Infonavit o que no tampoco el IMSS o que no le di vacaciones. ¿Cómo me voy a defender? Entonces tengo que ver, ¿no?, los datos. Seguro el doctor Reyes Cafra va a decir, los 10 años del Código de Comercio, pero es que a veces esos 10 años del Código de Comercio, del artículo 49, no se pueden aplicar en todo, y entonces viene, perdón, el INAI, porque el INAI es el con las empresas y nos da, ¿no? ¿Por qué te quedaste con un dato que no podías quedarte? Ojo, hay que diferenciar ese dato. Cuando ya no puedes quedártelo, cuando ya no justifica el tratamiento por la finalidad, hay que pasarlo a bloqueo. ¿Y qué es el bloqueo? El bloqueo es un procedimiento por el que nadie puede acceder a esos datos, salvo jueces y tribunales en el ejercicio de sus funciones y administraciones competentes. Esto quiere decir, si yo tengo un dato bloqueado, ese puede, evidentemente es legal, porque evidentemente yo le voy a echar un vistazo antes de decir al INAI lo que tengo, ¿no? Pero si yo al INAI le doy un dato que debía estar bloqueado y se lo doy en limpio, estoy incumpliendo, porque debería ser la autoridad el que me dijera, para que te deje defenderte, desbloquea ese dato, porque no podrías verlo, no puede estar a la vista, ¿no? Está en asteriscos y evidentemente ese no podrías, alguien quien lo ha cifrado lo puede descifrar, pero legalmente no se puede. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que mantenerlo guardado antes de ni siquiera el histórico? Porque el histórico, ustedes están hablando de archivos que tienen otras características que no solo contienen datos personales. Aquí estamos hablando de, bueno, ustedes los pasarían al histórico, pero el mío ni siquiera sería ni histórico ni muerto, el mío sería destruido, ya no te lo puedes quedar para nada. Pero hay casos, por ejemplo, como los títulos de las universidades. Las universidades nunca pueden destruir ese archivo, porque tienes un deber, aunque la sepa, también tienes el tuyo, ¿no?, de las que lo llevan. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Les digo, depende, y es muy complicado porque hay que hacer políticas para cada. Si estamos en un sector, por ejemplo, salud, si estamos en un sector fiscal, si estamos, ¿no?, le va a depender.
En el ámbito mercantil, ya comentaba Isabel, es mucho más fácil, el plazo de prescripción es de 10 años. En el ámbito fiscal también son 10 años, aun y cuando mucha gente refiere nada más los 5 primeros, porque si encuentran alguna irregularidad se van por otros 5. Dentro del contexto laboral, el plazo de prescripción. Lo que hay que acotar aquí es de que yo no tengo obligación de conservar todo. Yo lo único que tengo obligación de conservar son aquellas cartas, documentos, telegramas que den nacimiento a derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, eso hay que acotar. De que existen los catálogos conforme al Archivo General de la Nación cuando van a darse bajas documentales, y por ahí estaba previsto ya un plazo o un término de vigencia en los expedientes de personal inactivos, que decían, primero se catalogaban, creo yo que indebidamente, de manera permanente o perenne, porque eso no puede ser. Y en el segundo catálogo, que creo que el que está vigente en el 14 o algo así, que dicen por ahí, ya está previsto que son 30 años de antigüedad los expedientes de personal que se pueden conservar, y de ahí ya se pueden destruir, porque sería una cosa que, aparte de que no se pueden digitalizar por lo de las firmas electrónicas y demás, que casi ni se consultan los expedientes de personal, y que tiene la obligación el interesado de tener ciertos documentos, o los puede suplir en los tribunales en ausencia de los que existan. Pero lo que usted dice es válido. No estoy obligado a conservártelo 1000 años para ver, ni siquiera encriptado, a ver si me pides un dato. Yo he escuchado esos comentarios y eso está en tela de duda todavía por ahí, pendiente de definirse. Yo estoy totalmente de acuerdo que de esos 30 años para atrás, y si se empieza de atrás para adelante, peor, 200 años, si salta un Benito Juárez o lo que sea, es otra cosa. Pero incluso los históricos que se están tocando, yo empezaría por, a lo mejor se pueden crear brigadas especiales en el gobierno para clasificar antes de que las unidades responsables turnen a los archivos de concentración o hagan las transferencias de caja, como decía la señorita, clasificar ya en principio los valores documentales, porque de los históricos que yo he sabido y he escuchado, el 90% no son históricos, para empezar. Entonces, el plan del gobierno de modernizar, de depurar despachos, de evitar costos, de todo, va enfilado a eso. Poder atender lo poco que quede por exclusión de lo mucho que sobra y que no debe estar por ahí. Bueno, es una opinión muy personal, ¿verdad? Es importante, y el tema de digitalización es un tema particularmente delicado. Hay que tener mucho cuidado en eso. De hecho, hay disposiciones para el sector financiero, precisamente para la digitalización, que permiten como disposición incluso destruir el original. La cuestión es de que hay que hacer una digitalización bien hecha. Hoy por hoy viene la norma, la NMX, la norma oficial mexicana de digitalización, y ya tenemos una norma, una NMX de digitalización que va a permitir de alguna forma el hecho de tener documentos electrónicos con valor legal que nos permitan, eficientando tiempo, costo y riesgos, muchísimo todo esto, ¿no? Por ahí va. Bueno, tenemos muchísimas preguntas todavía. No sé en cómo estamos de tiempo o se irán a contestar a través del micrositio. ¿10 minutos? ¿Tenemos 10 minutos todavía? Ah, perfecto. Entonces continuamos. Para ambos panelistas, de Mónica González, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se habla de protección y datos personales y sigue activa la venta o negociación de los bancos de datos entre empresas o personas para manipular o explotar. Aparentemente el buró de crédito tiene vigencia, pero existen despachos contables que persiguen al deudor hasta obtener sus resultados. No, es que estas son varias preguntas en una. La verdad es de que es como dice Isabel, de las divertidas. Fíjense nada más. No está prohibido vender bases de datos, ni comprar bases de datos, de acuerdo a lo establecido en la ley. Es perfectamente válido. Lo único que sí es que yo requiero el consentimiento del titular.
Entonces, no es de que tengamos que prohibirlo a rajatabla y nos pongamos a dar de silicios y golpes en la espalda por todo esto, claro, y pues es una práctica común de carácter comercial y eso se puede hacer con y siguiendo todo lo que establece la propia normatividad aplicable, pero se puede. Ahora, después hablas de, es que negociación de bancos de datos entre empresas o personas que, es que aquí ya estás calificando bien duro, ¿no? Personas que manipulan o explotan aparentemente el buró de crédito. El buró de crédito es una lista blanca. No, aquí Isabel me enseñó que era más que una lista negra, es una lista blanca. Y aquí lo que estamos buscando es mucho, el crédito se basa en pues, un modelo de mutualidad, entonces dependiendo del riesgo de cobranza que vamos a tener, pues yo puedo a una comunidad el darle mejores condiciones o peores condiciones. Si yo tengo incertidumbre de qué va a pasar con el pago o tengo la certeza de que va a incumplir, pues la verdad es de que aquí afectaría a los del otro lado, los que están solicitando el crédito. En ese contexto se ha creado el buró que tiene reglas específicas, aun y cuando hay una excepción precisamente establecida a las sociedades de información crediticia en la ley, independientemente de ello, tienen una disposición y tienen disposiciones legales en materia de protección de datos que deben de seguir y hasta ahora lo han estado haciendo. El manipular el buró de crédito, honestamente no sé a qué te refieres con la manipulación del buró de crédito. Lo que sí me queda claro es de que hay algunas empresas usuarias del buró de crédito que son particularmente ágiles en reportar al buró los incumplimientos, ¿no? Y después particularmente lentas para sacar del buró precisamente a las personas que ya pagaron. Entonces, ya hay procedimientos definidos, lo puedes hacer desde Conducef, lo puedes hacer directamente al buró en términos de la Ley de Sociedades de Información Crediticia. Y posteriormente haces una en donde lo de datos contables, que existen despachos contables que persiguen al deudor hasta obtener un resultado. Por eso te decía que eran 3 preguntas en una, porque tengo referencia que Conducef firmó un convenio con despachos de cobranza precisamente para evitar estas cuestiones. La verdad es de que sí, me queda claro que hay algunos despachos de cobranza particularmente insistentes, duros, para poder cobrar. Aun y cuando ya existe una vía, ya puedes canalizar a una vía para poder manejarlo. Todo depende de quién te esté cobrando, pero puedes ir hacia Profeco o hacia Conducef y pues exigir que los cobradores, bueno, pues no sean tan malos y sean más buenos, ¿no? Puros y santos. Un segundito nada más. Yo también creo, como el doctor, que tienes 3 preguntas en esa pregunta. La primera, como te decía el doctor, no solo con el consentimiento, puede ser una excepción al consentimiento, por ejemplo, que las listas vengan de fuentes de acceso público, ¿no? Pero tú puedes ejercer tus derechos para que te saquen de ahí, uno. La segunda, el buró, creo que lo estás diciendo como esas empresas usuarias que estaban alimentadoras, que estaba diciendo el doctor, que a veces ofrecen productos basándose en esa información. Muchas veces es lícito y cuando no lo es, vengan aquí al INAI, les atienden, pero rapidito. O sea, en el INAI cualquier cosa que diga el titular entra por defecto, no les digo. Pero la tercera, a la que estabas haciendo referencia, y como les decía el doctor, el INAI ha puesto sustanciosas multas para la cobranza extrajudicial. Y en coordinación el INAI con la Conducef emitieron la guía para la cobranza extrajudicial y tiene paso por paso lo que pueden hacer los despachos. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Yo no lo hago porque me dedico a esto, me está acosando alguien, porque un tercero dio referencia a mi teléfono, lo ha hecho durante meses. Como yo asesoro empresas, me parece inmoral poner un problema, ¿no? Por más que le digo a la señorita, por cada que le digo que está el INAI, no me hace ni caso, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que si yo no me dedicara a esto, no tengo ni necesidad de traer el mensaje. Con que yo diga que me llamaron y que yo no estaba ahí y que me volvieron a llamar, el INAI ya se pone en marcha. Y créanme que las multas han sido sustanciosas.
Entonces, pues ahí tienen, ¿no? Para cómo, si lo hacen mal, pues van haciéndolo mejor. Adelante. Vamos a ver, yo quería, les felicito por la intervención de los dos, que me ha parecido brillante, pero tengo que manifestar mi discrepancia con un punto que es fundamental. Y es que creo que hay dos esferas distintas, una es la esfera pública y otra la esfera privada. Yo tengo que recordar, para que no haya confusiones, porque ha habido una intervención que me parece que se podía prestar a ello, que en el ámbito de las administraciones públicas el documento es el mismo desde que se produce para efectos administrativos a que acaba en un archivo histórico. Si ese documento prescribe o lo eliminamos, es decir, alguien ha hablado aquí de bloqueo. Está claro que el bloqueo es legítimo y lícito y a usted no se le escapa la última sentencia, por ejemplo, que ha habido en mi país respecto al bloqueo que debe introducir el país respecto a una información de carácter personal, que es una cosa que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Pero lo que está muy claro es que los documentos, las informaciones de carácter personal que tienen valor histórico no se deben eliminar. Y, por tanto, eso es una cosa que la ley de archivos que ustedes van a hacer debe tener. Es decir, hay que evaluar o valorar cuáles son los valores históricos, porque dicen, bueno, es que son miles de expedientes que unos tienen valor histórico y otros no. Bueno, estos son como los pimientos del Padrón en España, algunos pican y otros no. Depende de cómo te toque. Entonces, debe quedar muy claro que cuando hay las series documentales en el ámbito de la administración pública, deben ser sometidas a un proceso de identificación y de valoración, porque lo contrario es acabar con los archivos históricos. Pero creo que, perdón, probablemente a lo mejor no nos hemos explicado igual, pero pero eso ha sido el punto de partida. Si la finalidad sigue persistente, el tratamiento sigue vivo, y la finalidad es de conservación histórica, eso nunca muere. Eso nunca muere. Además, el término del bloqueo iba más, no como obligación, sino como defensa, de cuánto tiempo y más, y lo he puesto en el ejemplo del sector privado, cuánto tiempo puedo conservarlo para defenderme. Entonces, la finalidad de un documento, y sobre todo en la administración pública, pues si es la finalidad de conservación de la memoria histórica, no se va a morir nunca. Entonces, siempre se va a tener que conservar, no hay plazo, por eso era, ¿no?, el plazo. Entonces, a lo mejor no nos hemos explicado bien, pero el punto de partida es ese. La finalidad es lo que determina que se dé paso a la cancelación y entonces al bloqueo y, en su caso, a la supresión. Si la finalidad nunca termina, pues nunca termina, ¿no? Hay muchos, claro. Para eso existe su profesión, ¿no? Para eso existe su profesión, claro, para eso existe su chamba, eso es lo que les toca hacer a ustedes, todo el día decir si sí o si no hay que guardar, ¿no? Si no, no tendríamos Alejandría, bueno, se quemó, pero qué decir, ¿no? Ese es el punto, o sea, es justo el punto, ¿no? Perdón, No toquemos el tema de quemar archivos, por favor. Manuel Matic Flores, ¿cuáles son los retos del Poder Judicial en materia de juicios orales, penales, civiles y mercantiles? Pero me imagino que por la parte de los datos personales. ¿Te refieres en específico a los datos, a manejo de datos? Yo creo que tiene grandes retos. Primero, hacerlo operativo, ¿no? Yo creo que es algo importante, es un cambio muy importante, es un cambio trascendental, pero yo estoy seguro de que va a eliminar en mucho o va a disminuir el rezago judicial. Eso yo creo que va a tener un valor muy importante. Ahora, mucho se va a incorporar en imágenes, en video, en grabaciones o incluso en documentos electrónicos. Entonces, guardar o tener una bóveda y clasificar, integrar, armar, conservar o digitalizar información para hacerlo más operativo y poder tener acceso a ello mucho más pronto, pues la verdad es de que es uno de los grandes retos que tiene el sistema de justicia penal o justicia acusatoria. Nos quedan 2 minutos y tienes 3 preguntas. A ver qué haces. No, es algo muy sencillo. Mira, son 3 preguntas, una anónima muy interesante en relación a que
pues le parece acertada la propuesta de legislación, pero hay algunos municipios de la República que no tienen acceso a TICs o que tienen menos acceso a TICs, que pues no cuentan con muchos servicios básicos. Esto no quiere decir que vaya a acabar, o el hecho de que exista una propuesta o de que exista la posibilidad de utilizar medios electrónicos, que no por ello, por obra y gracia o por obra de magia, pues acaben los archivos físicos. Seguirá habiendo y van a coexistir los archivos físicos, ¿no? Ahora, la idea es que por la facilidad que te da el medio tecnológico de conservación, de integridad, de garantías, va dejando huella, de alguna forma, aquí como la canción, pero al revés. Miren, normalmente la canción es que no quede huella, que no y que no, aquí sí queda huella, y esa es una ventaja importante del archivo y del documento electrónico. Tenemos otra, ¿sabe usted por qué? ¿Qué pasó con la OPE, la Oficina Postal Electrónica? No, pues claro que está operando, no muchas dependencias se han sumado a la OPE, se está abriendo, y sobre todo existe ya una iniciativa muy interesante de correo electrónico certificado, y hay por ahí, está a punto de publicarse una norma mexicana. La idea es que esta OPE pueda incluso tener un upgrade, y abrirse también no solamente a documentación o a envíos entre entidades gubernamentales, sino que pudiera también abrirse hacia cuestiones con particulares. Esa puede ser, sigue viva y coleando. Tenemos otro, los archivos electrónicos. Esta aquí casi no la entiendo. Dice que ya están regulados en materia fiscal. Pero si están regulados como un sistema de archivos o como archivos en lo individual, fíjate nada más que con la reciente reforma a la resolución miscelánea fiscal se habla de integrar documentos relacionados con la contabilidad, ya precisamente como un sistema de archivos, y precisamente los nuevos proveedores de servicio de recepción de documentos digitales van hacia ese contexto. ¿Y qué busca el SAT? Integrar una base única, una base que permita, pues aparte de fiscalizar, el tener orientado e integrado toda la información. Dos minutos. Excelente. Pues por fin llegamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, el director general de Gestión de Información y Estudios del INAI, Eduardo Bonilla, hará entrega a los distinguidos ponentes de la medalla conmemorativa del INAI por su participación en este seminario. Les recordamos que el día de mañana iniciaremos a las 10 de la mañana con la conferencia magistral de Diego Fernández de Ceballos en este recinto, con una duración de 1 hora, y después cambiaremos de sede en el Colegio de Ingenieros Civiles, ubicados frente al Bosque de Tlalpan, a las 12:30 horas. Damos por concluida la mesa número 2 y los invitamos a reanudar las actividades de este seminario con la mesa número 3 a las 16 horas. Gracias por su atención y buen provecho.